Antártida, la tierra más fría y dura del planeta, donde la vida lucha por sobrevivir. En los campos de hielo blanco, los pingüinos emperador comienzan su arduo viaje migratorio, recorriendo cientos de kilómetros para llegar a sus zonas de reproducción. Bajo el océano helado, las orcas acechan silenciosamente, usando tácticas depredadoras para acabar con las focas de Weddell que se refugian en los icebergs. Mientras tanto, en la orilla, los elefantes marinos gigantes se enfrentan en feroces batallas por el territorio y los derechos de apareamiento. En medio del duro hielo, la vida continúa, fuerte, resistente y feroz. Explora el mundo salvaje de la Antártida, donde solo los más fuertes sobreviven. Antártida, la dura vida de los guerreros del hielo. Antártida, un mundo helado donde el sol desaparece durante meses, dejando una tierra fría envuelta en oscuridad y vientos helados que pueden alcanzar velocidades de 160 kilómetros por hora. Este es el lugar más frío del planeta, donde la muerte acecha con cada brisa que pasa. Pero en medio de esta dura naturaleza, hay una criatura que está a punto de embarcarse en su mayor viaje hasta ahora, el pingüino emperador. A medida que el corto verano llega a su fin, las capas de hielo comienzan a expandirse nuevamente. Las fuentes de alimento bajo el océano gradualmente escasearon y el fuerte instinto reproductivo impulsó a los pingüinos a abandonar el océano y adentrarse en el interior helado. Es una decisión de vida o muerte. Si permanecen en el mar, pueden seguir alimentándose, pero no pueden proteger sus huevos de las fuertes olas. Si se adentraran en el interior, se enfrentarían a feroces tormentas de nieve y largos meses sin comida. Pero no tienen otra opción. Miles de pingüinos emperador se reúnen para formar bandadas migratorias gigantes. Se enfrentan a un viaje de cientos de kilómetros, un viaje al que no todos pueden sobrevivir. Los pingüinos comienzan su viaje hacia el grueso hielo, el único lugar lo suficientemente sólido como para servir como zona de reproducción. Se movieron sobre sus piernas cortas, un paso a la vez, avanzando. Cuando están cansados, se deslizan sobre sus vientres, usando sus pequeñas alas para golpear el hielo e impulsar sus cuerpos más lejos, ahorrando energía para el viaje que puede durar semanas. El viento aullaba y la nieve cubría la tierra ante nuestros ojos. Cada paso es un reto y no todos pueden continuar. Algunas de las aves más débiles se fueron quedando poco a poco atrás, incapaces de soportar el frío. Intentaron seguir adelante, pero poco a poco se desplomaron sobre el hielo, dejando que sus cuerpos fueran cubiertos por la nieve, desapareciendo en el silencio del océano blanco. Los restantes siguieron avanzando, pero los desafíos no vinieron solo de la naturaleza.
En las profundidades de los icebergs, los depredadores también observan su viaje. Bajo las aguas heladas, la foca leopardo antártica acecha en las sombras. Este es uno de los depredadores más peligrosos de la Antártida. Puede medir más de 3 metros de largo con una mandíbula llena de dientes afilados. Se especializa en cazar pingüinos en el mar. Después de semanas de viaje, los pingüinos emperador finalmente llegan a sus zonas de reproducción, una capa de hielo gruesa y sólida. Pero el desafío aún no ha terminado. Cuando el invierno llega oficialmente a la Antártida, las temperaturas caen a menos 50 grados centígrados y fuertes vientos soplan sobre el hielo, convirtiendo el lugar en un infierno helado. Para hacer frente al frío, los pingüinos se reúnen en grupos, apretándose unos contra otros para mantener el calor. Los pájaros del borde exterior soportan el frío terrible, pero se turnarán continuamente para moverse hacia el interior, asegurando que toda la bandada pueda sobrevivir el invierno. Esta es una estrategia de supervivencia perfecta, no hay competencia y ningún individuo queda atrás. Cuando se ponen los huevos, la hembra se marcha inmediatamente, dejando al macho solo para cuidarlos. Sin comida ni agua, deben permanecer quietos, protegiendo el huevo bajo la piel de su vientre durante 4 largos meses. El verano antártico regresa, trayendo los primeros rayos de sol después de meses de oscuridad. Los vientos fríos todavía aullaban, pero el hielo comenzó a derretirse, abriendo el único camino de regreso al océano. Durante los últimos meses, los pingüinos bebés han crecido bajo la estricta protección de la colonia. Ahora, el suave plumón se sustituye gradualmente por piel impermeable, lo que indica que ha llegado el momento más importante de sus vidas, su primera zambullida en el mar. Ante ellos se encontraba un mundo completamente extraño. Los icebergs se movían esporádicamente sobre el agua helada y las olas se estrellaban contra el hielo, creando un extraño sonido susurrante. El pajarito vaciló. Estaban familiarizados con el hielo sólido, con las dificultades de la vida en la Tierra, pero el océano era un nuevo desafío. Nunca habían nadado, nunca habían cazado y, lo más importante, nunca se habían enfrentado a depredadores que acechaban en las aguas oscuras. Los pájaros adultos están listos. Gritaron en voz alta, instando a sus hijos a dirigirse hacia el mar.
Algunos de los jóvenes más valientes son los primeros en sumergirse, creando suaves ondas en la superficie del agua. Pero tan pronto como tocaron el agua fría, se agitaron torpemente, sin saber cómo controlar sus cuerpos. Algunos luchaban por mantener el equilibrio, batiendo sus alas vigorosamente pero solo creando burbujas inútiles. Luchan por encontrar una manera de salir a la superficie, es un momento de vida o muerte, o aprenden a nadar o se quedan atrás. Los instintos comienzan a surgir. Tras unos minutos de lucha, los polluelos van aprendiendo poco a poco a utilizar sus alas como remos y sus cuerpos se van adaptando al ritmo del agua. Sus potentes aletas les ayudan a volar a velocidades increíbles, deslizándose sobre aguas cristalinas. Comienzan a sentir la libertad del océano, donde pasarán el resto de sus vidas. Pero justo cuando empezaban a disfrutar de la natación, la sombra de la muerte apareció silenciosamente. Los demás pájaros percibieron el peligro. Los pájaros adultos se reunieron rápidamente, formando un gran grupo y se alejaron nadando juntos. Los polluelos siguen el mismo ejemplo, acelerando para mezclarse con la bandada, utilizando la única táctica de supervivencia que tienen, la fuerza en los números. Pero el león marino no se dio por vencido. Continuaron flotando debajo, buscando individuos más débiles, más lentos, para capturarlos en un ataque posterior. Después de unos momentos de pánico, la bandada de pájaros finalmente nadó lo suficientemente lejos de la zona de caza para llegar a aguas más seguras. Los supervivientes han superado la primera prueba del mar. Pero el océano aún tiene innumerables desafíos por delante. Los polluelos que sobreviven a su primer encuentro entran oficialmente en una nueva vida, la vida de un nómada marino. Pasarán los próximos años a la deriva en el océano, aprendiendo a cazar peces, a enfrentarse a las tormentas y a evadir a los depredadores. Luego, unos años más tarde, cuando llegue de nuevo el invierno antártico, regresarán a la región helada que los vio nacer, enfrentándose a un viaje idéntico al de sus padres. La carrera con el hielo, con los leones marinos, con la naturaleza cruel, continuará.
ciclo sin fin donde solo los más fuertes sobreviven. El océano austral es un mar violento que rodea la Antártida, donde violentas tormentas agitan las aguas y olas de decenas de metros de altura chocan constantemente contra icebergs gigantes. Este es el mar más duro del planeta, pero también es el hogar de una de las aves que vuelan más lejos del mundo, el albatros antártico. Con una envergadura de casi 3,5 metros, una de las mayores del mundo, el albatros antártico es un maestro de los cielos, un viajero incansable. Pasan la mayor parte de su vida a la deriva en el mar, volando miles de kilómetros por semana sin descansar. Ningún otro pájaro entiende el poder del viento como ellos. Mientras otras especies temen a las tormentas, los albatros antárticos aprovechan los fuertes vientos para volar más lejos y más rápido, planeando fácilmente por vastos espacios con solo un aleteo de sus alas. Pero incluso como gobernantes de los cielos, aún enfrentan duros desafíos para sobrevivir, desde hambre y tormentas hasta temibles depredadores que acechan a la vuelta de la esquina. En los cielos grises del océano austral se está gestando una tormenta. El viento aullaba, las olas rodaban y todo el océano se convirtió en una imagen caótica de agua y viento. Pero arriba, las gaviotas antárticas volaban en círculos, utilizando los fuertes vientos como palanca para volar más lejos. Un albatros adulto, con las alas extendidas, se sumerge en el vendaval. Inclinó sus alas aprovechando cada ráfaga de viento para planear sin mucho esfuerzo. Pero aún siendo dueño del cielo, sabe que si comete un error, si pierde el control aunque sea una vez, puede ser arrastrado por el viento hacia el mar, donde las feroces olas lo esperan para engullirlo. A través de la tormenta, las gaviotas se abrieron paso hasta las aguas donde los peces flotaban en la superficie, arrastrados por las fuertes olas. Esta es una fiesta para aquellos lo suficientemente fuertes para enfrentar la tormenta. Con mirada aguda, la gaviota se sumerge en el agua, utilizando su poderoso pico curvo para atrapar a su presa. Una captura perfecta. Después de meses de navegación en el mar, llega el verano antártico. Los albatros antárticos están comenzando a regresar a las islas remotas donde nacieron para llevar a cabo su tarea más importante, preservar la especie. Eligen acantilados altos donde pueden mantenerse alejados de los depredadores.
Las gaviotas se aparean de por vida y cuando regresan buscan a sus antiguas parejas y utilizan sus fuertes llamados para reconocerse entre cientos de individuos. La hembra pone un solo huevo y ambas se turnan para incubarlo, protegiéndolo del frío y de los depredadores. Cuando los polluelos tienen la edad suficiente, comienzan a aprender a volar. Los primeros días permanecieron inseguros al borde del acantilado, agitando las alas en el aire, tratando de sentir el viento. Y entonces, el joven más valiente saltó. Cayó libremente por una fracción de segundo, antes de que sus alas gigantes comenzaran a atrapar el viento. Los primeros aleteos de sus alas fueron torpes, pero luego recuperó el equilibrio, deslizándose por el aire como lo habían hecho sus antepasados durante millones de años. A partir de este momento, el mar será su hogar. Y unos años más tarde, regresará, emprendiendo el mismo viaje que una vez emprendieron sus padres, la vida de un conquistador de los cielos, un guerrero de las tormentas, un albatros antártico. Antártida, donde las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 50 grados centígrados y donde icebergs gigantes flotan en el océano frío. Es uno de los entornos más duros del planeta, pero también escenario de las cacerías más brutales de la naturaleza. Al acecho bajo las aguas heladas, se mueve silenciosamente un superdepredador, la orca antártica. A diferencia de otras ballenas dóciles, las orcas se encuentran en la cima de la cadena alimentaria del océano, son depredadores inteligentes con habilidades de lucha perfectas. Sus cuerpos miden hasta 9 metros de largo, pesan más de 5 toneladas y tienen una gruesa capa de grasa que les ayuda a soportar el duro frío. Se caracterizan por sus colores blanco y negro muy contrastantes, tienen una vista aguda, un cerebro muy desarrollado y, lo más importante, cazan tácticamente. A diferencia de otras ballenas dóciles que se alimentan únicamente de plancton o peces pequeños, las orcas antárticas son verdaderos depredadores, capaces de cazar pingüinos, peces grandes, focas e incluso crías de ballenas. Viven en manadas, cada manada puede tener de 5 a 20 individuos, estrechamente organizados como un ejército de élite. Lo que los hace tan peligrosos no es solo su velocidad, que puede alcanzar hasta 56 kilómetros por hora, sino también la forma en que se coordinan entre sí en cada cacería, utilizando sofisticadas tácticas de caza nunca vistas en ninguna otra especie que no sean los humanos. En la lista de presas de la orca antártica, la foca leopardo es uno de los desafíos más difíciles. Las focas leopardo también son depredadores máximos de aguas frías, poseen mandíbulas extremadamente poderosas y habilidades increíbles para nadar. Pero incluso un asesino tan temible no es rival para las tácticas de caza de la orca. Sobre un iceberg aislado, una foca leopardo descansa después de un largo día de caza. Acaba de atrapar un pingüino y ahora está disfrutando de su botín,
sin saber que bajo el hielo se acercan silenciosamente los depredadores más peligrosos del océano. Una manada de 4 orcas nada lentamente alrededor del iceberg en busca de su presa. Un ataque frontal es demasiado arriesgado. Las focas leopardo pueden sumergirse rápidamente en el agua y escapar gracias a su ágil capacidad de natación. La foca leopardo luchó desesperadamente, pero era demasiado tarde. Las demás ballenas se sumaron inmediatamente a la cacería, compartiendo el botín de una caza perfecta. Con su inteligencia superior, su increíble velocidad y sus tácticas de caza de primera, las orcas antárticas han demostrado que no son simples depredadores, sino verdaderos guerreros de los mares helados. Incluso los depredadores más peligrosos, como las focas leopardo, no pueden escapar de sus trampas cuidadosamente calculadas. Cada año, cuando regresa el invierno, las orcas reanudan su viaje a través de los mares gélidos, cazando presas con una precisión aterradora. Situada entre los océanos Atlántico y Austral, a casi 1.400 kilómetros del continente sudamericano, la isla Georgia del Sur aparece como un desierto aislado, donde la naturaleza ha permanecido prístina durante miles de años. Imponentes montañas cubiertas de nieve, glaciares gigantes que fluyen lentamente hacia el mar y raras praderas de tundra azotadas por implacables vientos fríos. La isla Georgia del Sur no tiene habitantes humanos permanentes, solo investigadores y estaciones de investigación científica. Pero a pesar de la falta de presencia humana regular, es uno de los ecosistemas más vibrantes y diversos de la región subantártica.
En las playas vacías y azotadas por el viento, cientos de miles de lobos marinos antárticos, Arctocephalus gazella, se reúnen y forman colonias gigantes. Entre los vientos aulladores y las olas rompientes resuena una cacofonía de sonidos, los gruñidos de las focas macho adultas, los chillidos de las hembras llamando a sus crías y los resonantes llamados de los pingüinos rey, Aptenodites patagonicus, las aves dominantes de este mar. Ambas especies comparten territorio, pero existen límites invisibles entre ellas. Las focas dominan las costas, donde se aparean, se reproducen y crían a sus crías, mientras que los pingüinos se reúnen en colonias más grandes en áreas abiertas, donde realizan rituales de reproducción que duran meses. Los lobos marinos antárticos son criaturas anfibias, capaces de adaptarse tanto a entornos acuáticos como terrestres. En tierra son torpes y se desplazan arrastrando su cuerpo con sus extremidades anteriores, pero en el agua se convierten en hábiles nadadores, capaces de sumergirse hasta 200 metros de profundidad y viajar a velocidades de 20 kilómetros por hora para cazar peces y calamares. Su espeso pelaje de color marrón grisáceo los mantiene calientes en las aguas frías y sus cuerpos flexibles les ayudan a evadir fácilmente a los depredadores bajo el agua. Aunque son carnívoros cuando cazan en el océano, en la tierra entran en una lucha diferente, de vida o muerte, la batalla por el territorio y los derechos de apareamiento entre machos adultos. Pero mientras los pingüinos y los lobos marinos buscan la paz para reproducirse y criar a sus crías, otra guerra se desarrolla silenciosamente en la playa, una batalla a muerte entre gigantes, los elefantes marinos del sur. Entre arenas húmedas y rocas cubiertas de musgo, dos elefantes marinos del sur, Mironga leonina, se enfrentan. Cada uno mide más de 6 metros de largo y pesa casi 4 toneladas, lo que los convierte en los mamíferos terrestres más grandes después de los elefantes. Pero aquí, su enorme tamaño no es solo un adorno, es un arma en una batalla feroz. La temporada de apareamiento ha llegado y esta playa es solo para los verdaderos gobernantes. El macho más fuerte obtendrá el control de una zona de la orilla y monopolizará a docenas de hembras. Pero el poder no se otorga fácilmente, solo se puede tomar mediante la violencia. Después de varios minutos de lucha, un elefante marino comenzó a sucumbir al agotamiento. Jadeaba, intentando mantener el equilibrio, pero sus ojos ya mostraban cansancio.
El restante no perdió la oportunidad y asestó un último golpe, derribando a su oponente. El perdedor se desplomó en la arena, dándose cuenta de que no tenía ninguna posibilidad. Se vio obligado a retroceder, arrastrándose hacia el borde del agua. Las lesiones en el cuerpo serán una lección para el regreso el próximo año. El vencedor, con sangre corriendo por su cuello, se paró orgulloso en la playa, declarando su dominio. Ganó un harén y aseguró que su linaje continuaría fluyendo hacia la siguiente generación. Pero esta gloria no durará para siempre, pronto aparecerá otro contrincante y la batalla comenzará de nuevo. Después de los feroces combates, la vida en la isla Georgia del Sur continuó. Las colonias de pingüinos rey todavía defienden tenazmente sus huevos de depredadores como la marmota del sur. Los lobos marinos antárticos continúan criando a sus crías, enseñándoles cómo sobrevivir antes de que llegue el duro invierno. En el cielo, las gaviotas vuelan en círculos, esperando que los débiles caigan. No pierden ninguna oportunidad, una cría de foca perdida, un pingüino desafortunado o incluso el cadáver de un elefante marino derrotado. En la isla Georgia del Sur nada se desperdicia. Y así, año tras año, el ciclo de supervivencia continúa. A medida que las crías de elefantes marinos crecen, los machos jóvenes abandonan la isla en preparación para el día en que regresen y luchen por su propio territorio. Nacen nuevos pingüinos y las colonias de lobos marinos continúan migrando hacia el mar. Georgia del Sur sigue siendo uno de los lugares más salvajes del planeta, donde siempre han gobernado los más fuertes. No importa en el cielo o bajo el mar, solo hay una regla: los fuertes sobrevivirán y los débiles serán eliminados. Amazonas, el bosque legendario, donde la vida emerge con fuerza y sin parar. Entre los ríos sinuosos y la vasta vegetación. Criaturas únicas como los jaguares cazan con gracia en la oscuridad. Los loros brillantes vuelan con canciones resonantes. Y las ranas venenosas son pequeñas pero tienen el poder de matar personas. Y las pitones gigantes acechan silenciosamente bajo el agua. Cada criatura es un eslabón en un gran ecosistema, un mundo salvaje que es a la vez hermoso y lleno de desafíos. Este no es solo el hogar de la naturaleza mágica, sino también un símbolo de la supervivencia de nuestro planeta.
en la penumbra del bosque tropical, donde la luz del sol apenas podía penetrar el denso follaje. Una figura pasó sigilosamente. No es necesario apresurarlo. No es necesario que sea ruidoso. Pero hace que todo el bosque se vuelva cauteloso. Esta es la pitón amazónica, el depredador silencioso y peligroso de la selva. Las pitones anacondas son maestras del disfraz. Se integra perfectamente en su entorno, casi invisible bajo las turbias aguas del pantano. Pero no se deje engañar por su exterior silencioso. Detrás de esa paz hay un depredador formidable, con instintos y fuerzas sobresalientes. Con una longitud récord de hasta 9 metros. La pitón anaconda posee un cuerpo gigante, lo suficientemente fuerte como para constreñir y controlar cualquier presa mucho más grande que su peso. Su piel no es solo una capa protectora, sino también un perfecto camuflaje. Los patrones de color verde oliva mezclados con manchas negras lo ayudan a integrarse perfectamente en el entorno acuático oscuro y denso del pantano del Amazonas. Temprano en la mañana, en el pantano del Amazonas, la tenue luz del sol penetra la fina niebla, iluminando el agua turbia que fluye entre los arbustos y la hierba. El espacio es tan silencioso que solo se escucha el chirrido de los insectos y el suave murmullo del agua. Un carpincho bebe agua tranquilamente en la orilla, sin darse cuenta del peligro que acecha justo debajo de la superficie del agua. Oculta en el agua oscura, la anaconda gigante se mueve lentamente. Su largo cuerpo y su patrón de camuflaje se mezclan con el entorno. Los ojos brillaron y la lengua bífida se asomó brevemente, sintiendo cada movimiento de la presa. Cuando todo terminó, el pantano volvió al silencio, dejando solo la figura gigante de la anaconda devorando lentamente a su presa. Sus mandíbulas flexibles y su poderoso cuerpo le ayudan a tragar lentamente al carpincho entero, mientras su vientre se hincha visiblemente. Después de la comida, Anaconda se deslizó silenciosamente en el agua y desapareció en la oscuridad de los arbustos sumergidos. Las últimas pequeñas olas se esparcieron por el agua, dejando un pantano aparentemente pacífico pero peligroso.
Llega la estación seca, trayendo consigo un cambio en el comportamiento de las hembras de anacondas. En este momento, ya no se centra en la caza, sino que se prepara para el viaje más importante de su ciclo vital, la reproducción. En pantanos poco profundos, las anacondas hembras emiten una feromona especial, una poderosa señal química que se propaga por el aire y el agua, atrayendo la atención de los machos de la zona. Los machos aparecen uno a uno y comienza una impresionante reunión de apareamiento. Varios machos se entrelazan con una hembra, formando una bola viva gigante donde compiten para aparearse. A lo largo de varias semanas, las hembras seleccionan pareja y aceptan solo a los machos más sanos, capaces de transmitir los mejores genes a la siguiente generación. Después del apareamiento, la hembra de pitón comienza un embarazo que dura de 6 a 7 meses. A diferencia de muchos otros reptiles, las pitones anacondas son vivíparas y no ponen huevos. Durante este tiempo, las pitones hembras se concentran en almacenar energía y encontrar un lugar seguro en el pantano para dar a luz. Casi no caza y vive de fuentes de energía previamente acumuladas. En una mañana húmeda, en un rincón escondido del pantano, nacieron las primeras crías de pitones. Cada camada tiene de 20 a 40 crías, cada una de unos 60 cm de largo. Tan pronto como nacen, las crías de pitones tienen pleno instinto para sobrevivir por sí mismas, sin la protección a largo plazo de sus madres. Deben aprender a mezclarse con el medio ambiente, cazar para su propio alimento y mantenerse alejados de los depredadores. Con su pequeño tamaño, se convierten en el objetivo de muchos otros depredadores, como peces grandes, aves rapaces e incluso los de su propia especie. Las crías de pitones se esconden rápidamente en aguas turbias o en pasto espeso para mayor seguridad. El instinto de supervivencia se inculca desde el nacimiento, y solo los individuos más ágiles e inteligentes pueden superar esta dura etapa inicial. A pesar de los muchos peligros que acechan, algunas madurarán y continuarán el ciclo reproductivo, asegurando la continuación del linaje de anaconda en el ecosistema amazónico. Así es como la pitón gigante mantiene su señorío en el pantano, continuando una historia de supervivencia que dura millones de años en un entorno cambiante. En medio de la vasta selva tropical, hay un sonido especial que resuena como una invitación del bosque, el colorido grito del loro amazónico. Con plumas coloridas como un arco iris y una inteligencia excepcional, el loro amazónico no solo es una de las aves más bellas, sino también un símbolo vivo de la biodiversidad aquí. Pero no se deje engañar por su brillante apariencia. La vida de los loros en el bosque no es un panorama tranquilo. Deben luchar para sobrevivir en la dura naturaleza, desde encontrar comida hasta defender su territorio e incluso evitar temibles depredadores. Los loros amazónicos son una de las aves más características de la selva tropical sudamericana, con más de 30 especies diferentes. Aparecen en todas partes del bosque, desde bosques densos cerca de ríos hasta zonas montañosas bajas. Lo más destacado del loro amazónico es su brillante plumaje. Dependiendo de la especie, pueden tener un color predominantemente verde, adornado con rojo, amarillo, azul o naranja, convirtiéndolos en joyas voladoras en el bosque. Pero no solo son hermosos,
Estos loros también son famosos por su inteligencia y su capacidad para imitar voces humanas. Los loros amazónicos son aves longevas, con una esperanza de vida de hasta 50 años o más. Viven en manadas y tienen vínculos sociales muy estrechos, desde comunicarse a través de ricos sonidos hasta compartir comida. Los loros amazónicos son un testimonio del poder de la solidaridad en la naturaleza. En el duro entorno de la selva amazónica, los loros amazónicos han desarrollado hábitos especiales para sobrevivir. Como aves inteligentes, los loros amazónicos suelen vivir en grandes bandadas. Una estrategia que no solo les ayuda a encontrar alimento más fácilmente, sino que también aumenta su capacidad para protegerse unos a otros de los depredadores. A menudo eligen árboles de copa alta para observar su entorno, donde la luz del sol brilla claramente y está menos oscurecida por los árboles densos. Esta es una ventaja que les ayuda a detectar peligros de depredadores como águilas arpías, jaguares o incluso largas serpientes escondidas entre el follaje. Uno de los comportamientos extraños pero muy importantes para la supervivencia de los loros amazónicos es el comportamiento de comer tierra. En los acantilados a lo largo del río, grandes bandadas de loros se reunían y picoteaban la arcilla. Este comportamiento no solo forma parte de su dieta, sino también un mecanismo de defensa. En la selva tropical, muchas de las frutas y semillas que comen los loros amazónicos contienen toxinas naturales para proteger las plantas de la depredación. Sin embargo, la arcilla contiene minerales que pueden neutralizar esta toxina, ayudando a los loros a digerir de forma segura sin envenenarse. Además, comer tierra también proporciona micronutrientes esenciales para el cuerpo, especialmente durante las temporadas de escasez de alimentos, cuando otras fuentes de nutrientes se vuelven limitadas. Gracias a este comportamiento único, los loros amazónicos pueden adaptarse y sobrevivir en un entorno desafiante como la selva amazónica. Los loros amazónicos son socios fieles. Cuando llega la temporada de reproducción, las parejas de loros suelen construir nidos juntos en huecos altos de árboles, a salvo del alcance de la mayoría de los depredadores. La hembra pondrá de 2 a 4 huevos y ambos padres participan en la incubación. Una vez que los huevos eclosionan, los polluelos dependen completamente de sus padres para alimentarse. Durante los primeros meses de vida, los padres se turnarán para buscar comida y proteger el nido de los peligros. Pero el mayor desafío para los pajaritos no son solo los enemigos naturales. La deforestación para dar paso a la agricultura, junto con la caza ilegal para el mercado de mascotas, ha reducido gravemente el número de aves jóvenes. El loro amazónico no solo es un ave hermosa, sino que también juega un papel importante en el ecosistema de la selva tropical. Son jardineros naturales que ayudan a dispersar las semillas comiendo frutas y moviéndose por el bosque. De esta manera,
Los loros amazónicos no solo contribuyen a mantener la diversidad vegetal, sino que también proporcionan fuentes de alimento a otros animales. Gracias a ellos, la selva amazónica sigue siendo uno de los ecosistemas más ricos y vibrantes del planeta. En el corazón de la vasta selva amazónica, donde cada paso conduce a algo inesperado, habita una pequeña pero poderosa criatura. No te dejes engañar por su tamaño, es una de las criaturas más peligrosas del planeta. Escondida entre las hojas húmedas y la fresca alfombra del bosque, la rana venenosa vive tranquilamente, con colores tan brillantes como una gema viviente, azul, rojo, amarillo y naranja. No solo impresionan por su encantadora belleza, sino que también sirven como advertencia a los enemigos: no me toques si quieres vivir. Esta diminuta criatura lleva en su interior un veneno mortal, suficiente para matar a decenas de animales con solo una pequeña gota. Pero dentro de esa pequeña apariencia hay todo un mundo misterioso, donde los secretos de la vida y la muerte se mezclan. Las ranas venenosas, de nombre científico Dendrobatidae, son un grupo de pequeños anfibios que viven en los bosques tropicales de Centro y Sudamérica, especialmente en la Amazonía. Aunque solo miden entre 1.5 y 6 centímetros, estas ranas poseen un arma aterradora, una poderosa neurotoxina que puede causar parálisis o la muerte a sus enemigos. Sus cuerpos están cubiertos de colores brillantes, no solo para impresionar, sino también para advertir a los enemigos del peligro. Cada especie de rana dardo venenoso tiene diferentes niveles y tipos de toxinas, de las cuales la especie más tóxica es la rana dardo venenosa dorada, que puede matar a 10 adultos con solo la cantidad de veneno de la piel de un niño. En el mundo natural, los colores brillantes a menudo conllevan peligro, y la rana dardo venenoso es el ejemplo perfecto de ello. Sus tonalidades amarillas, azules, rojas y naranjas no solo las hacen destacar entre el suelo del bosque, sino que también sirven como una clara señal de advertencia a los depredadores: aléjate de mí si no quieres pagar el precio. El veneno de las ranas dardo no se produce en sus cuerpos. En cambio, absorben toxinas de los insectos tóxicos que comen, como hormigas o termitas. Es esta dieta la que les ayuda a acumular toxinas y convertir sus cuerpos en un arsenal químico vivo. Lo interesante es que al vivir en cautiverio, sin comer insectos venenosos, pierden la capacidad de producir toxinas. Pero las ranas dardo no siempre son depredadores indiscutibles. Serpientes especiales como la Maraphis apenapholas han desarrollado inmunidad a sus toxinas, lo que las convierte en uno de los pocos enemigos naturales de esta rana venenosa. Las ranas dardo venenoso no solo impresionan por sus toxinas, sino también por la forma en que cuidan a sus crías. Después de que la hembra pone sus huevos, el macho suele ser su guardián y los protege de los depredadores. Cuando los huevos eclosionan,
La rana padre o madre cargará a los pequeños renacuajos en sus espaldas, trasladándose a pequeños estanques o pozos de agua acumulados en las hojas para alimentarlos. Estos pequeños cuerpos de agua a menudo contienen muy poca comida y, para garantizar que los renacuajos se desarrollen, la madre rana pondrá huevos adicionales sin fertilizar como alimento para sus crías. Este comportamiento no solo demuestra los excelentes instintos parentales de la rana dardo venenoso, sino que también es un testimonio de la dureza de la naturaleza, donde cada gota de agua, cada hoja puede determinar la supervivencia de la pequeña rana. Cuando se pone el sol, la oscuridad cubre rápidamente la selva amazónica. Los sonidos del día dan paso gradualmente a una misteriosa sinfonía nocturna, el chirrido de los insectos, el eco de las ranas y el suave susurro de diminutas criaturas que se mueven sobre la alfombra de hojas secas. En el cielo, la pálida luz de la luna se filtraba a través de los densos árboles, iluminando débilmente el río que serpenteaba a través del bosque. Al borde del agua, el inquietante silencio fue roto por una elegante sombra. Apareció el jaguar, sus ojos brillaban en la oscuridad, como dos gemas resplandecientes. Su lengua se lamió ligeramente los labios, indicando concentración absoluta para la próxima cena. El jaguar no es solo un depredador de praderas y bosques, sino que también es un maestro de la caza submarina, una habilidad rara vez vista en otros grandes felinos. Agachado, Jaguar se movía silenciosamente a lo largo de la orilla del río. Sus pasos eran tan suaves como la seda, sin hacer ningún ruido, ni siquiera el susurro de las hojas. El agua del río fluye silenciosamente, reflejando la tenue luz de la luna. Abajo, un bagre gigante nadaba cerca de la superficie del agua, sin saber que había caído en la mira de un asesino. Los ojos de Jaguar están enfocados en el objetivo, sus oídos erguidos escuchando el más mínimo ruido. Bajó su cuerpo, como si se convirtiera en uno con la oscuridad. Entonces, Jaguar caminó lentamente hasta la orilla, con el cuerpo mojado pero aún flexible y fuerte. Colocó al bagre gigante en el suelo. Sus ojos parecían brillar en la oscuridad, en el espacio oscuro del bosque. La imagen del jaguar, con su majestuosidad y poder, se convierte en un símbolo de dominación en la noche.
bajo la pálida luz de la luna. El jaguar disfrutó de su comida, mientras el bosque seguía resonando con sonidos familiares. La vida en la selva amazónica continúa constantemente, donde cada criatura escribe su propia historia de supervivencia.